sobre cosas consumibles, la propiedad de esta quedará transferida al usufructuario. Bueno, entonces, de acuerdo a ese artículo, el 2230, podemos señalar que el usufructo es un derecho real de usar y gozar de una cosa ajena. Siempre, acá viene lo importante, que no se altere la naturaleza de la cosa. El derecho de usar y gozar de una cosa ajena siempre que no se altere la naturaleza de la misma. Eso es lo que se entiende entonces por el derecho real de usufructo. Y de este concepto que acabamos de señalar, podemos mencionar algunas características. La primera de ellas es que, como habíamos señalado, es un derecho real. Derecho real. Que la facultad otorgada por este derecho real es el de usar y gozar de la cosa, sin alterar su esencia. Necesariamente la cosa sobre la cual recae el usufructo debe ser de propiedad de un tercero o ajena, ya que si recae sobre la misma, una cosa de propiedad de uno mismo, no hay usufructo. Bueno, esas son las características del derecho real de usufructo. Bueno, dentro de ese mismo artículo 2230 que acaba de leer el compañero, podemos también hacer la siguiente mención. Cuando hace referencia a que podrá establecerse sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales que puedan ser vendidos o donados, concluimos entonces que el usufructo puede recaer sobre muebles y también sobre inmuebles. Corporales, bienes corporales o incorporales. Y acá viene la expresión, que puedan ser vendidos o donados. ¿Qué quiere decir vendidos o donados? Que implica entonces que las cosas sobre las cuales recae el usufructo deben estar dentro del comercio. Porque si están, perdón, si están fuera del comercio, entonces no pueden ser susceptibles de usufructo. Y también la parte final de ese artículo hacía referencia a que puede recaer sobre la totalidad de la cosa o del bien o sobre partes del mismo. Y el último párrafo hacía una mención muy importante. Si recae sobre cosas consumibles, el usufructo, entonces implica la transferencia de propiedad al usufructuario. El usufructuario es la persona que recibe en beneficio el usufructo. Bueno, entonces esas son las menciones que podemos señalar en cuanto al concepto, características sobre qué puede recaer el usufructo, ¿verdad? Muebles, inmuebles corporales e incorporales que puedan ser vendidos o donados. También sobre la totalidad o parte del bien. Bueno. Y ahora, ¿cómo se puede constituir el usufructo? ¿Quién puede leer el artículo 2234? Buenas tardes, doctor. Te leo si quieres. Sí, el 2234, la forma de constituir el usufructo. Artículo 2234. El usufructo se adquiere A. Por contrato, en las mismas condiciones en que se adquiere el dominio de las cosas y de los derechos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una pausa así. ¿Qué quiere decir eso? Que la constitución del usufructo por contrato debe hacerse por escritura pública. Pública. Sí, proseguir nomás. B. Por prescripción en iguales casos que puede adquirirse el dominio de las cosas muebles o inmuebles por ese medio. C. Por la ley. Por ley. Y D. Por actos
de última voluntad. El usufructo no puede constituirse por sentencia judicial. Ya. Bueno. Entonces ahí está la forma en que puede constituirse el usufructo. Acá repetimos, por contrato, que es el acuerdo de parte, por prescripción, de la misma forma que se adquiere el dominio, dice el artículo, por ley, por actos de última voluntad. Y el último párrafo hace una mención expresa que no se puede constituir por resolución judicial. Podrá advertir que haciendo una lectura rápida podría darse a entender que hay una contradicción entre el inciso B y el último párrafo, ¿verdad? Ya que el inciso B alude a la prescripción de la misma forma en que se adquiere el dominio, que necesariamente debe hacerse por resolución judicial, la prescripción, ¿verdad? Podría haber una contradicción con el usufructo, el último párrafo que dice que no puede constituirse por sentencia judicial. Pero el último párrafo hay que interpretar que no se puede coercitivamente imponer el usufructo, ¿verdad? Como por ejemplo si ocurría en los casos de servidumbres, ¿verdad? Que puede hacerse por vía judicial. Bueno, esa es la interpretación que hay que dar a esto, a ese inciso B. Bueno, y que ya vimos ya sobre qué puede recaer en la forma en que se puede constituir y sobre qué no se puede constituir. ¿Quién puede leer el artículo 2231? Te leo, profesor. Sí, adelante. Artículo 2231. No pueden ser objeto de usufructo. A. El propio usufructo. B. Los derechos reales de uso y habitación. C. Las servidumbres activas separadas de los inmuebles a los que fueren inherentes. Y D. Los derechos reales de garantía, independientemente de los créditos garantizados por ellos. Bueno, podemos hacer un resumen y englobar todos los incisos consignados en este artículo diciendo que no pueden ser objeto de usufructo todos aquellos bienes sobre los cuales recae algún derecho real. Que no sea obviamente el dominio y condominio. Bueno. Tenemos entonces qué es usufructo, las características, la forma en que se constituye aquellos que no pueden ser objeto de usufructo. Bueno, y vamos a ver cuál es el plazo máximo. Ya está constituido el usufructo. Vamos a ver cuál es el plazo máximo de constitución. ¿Podés leer el artículo siguiente que es el 232? Sí, doctor, no hay problema. Sí. Artículo 2232. No podrán existir usufructo por mayor tiempo que la vida del usufructuario, aunque se haya fijado término a su duración o se lo haya constituido para durar después de la vida del usufructuario. A su favor y de sus herederos, el usufructo no puede ser establecido a favor de personas jurídicas, sociedades o asociaciones no lucrativas registradas por más de 30 años. Si la entidad adquiriente se disolviere antes, el usufructo establecido bajo término se extinguirá por su disolución. Bueno, acá hay que hacer un distingo. Primero, las personas físicas. Se hace la aclaración si es por un plazo determinado o por el vencimiento de ese plazo. Pero si se ha establecido, básicamente cuando se trata de personas físicas lo que se establece es que no puede durar más allá de la vida del usufructuario, que es la persona beneficiada. ¿Y por qué sería eso? Hay un razonamiento lógico y sencillo para ello. Pregunta a la clase, ¿por qué no podría durar más allá de la vida del usufructuario? Y porque el usufructo es personal. Sí, ¿y qué
¿Recordás cómo definimos el usufructo? Que tiene un titular de derecho. No, el de usufructo le habíamos señalado el concepto que dimos en el derecho real de usar y gozar. ¿Cómo Ah, va a usar y gozar una persona ya fallecida, verdad? claro, claro. Sí. Razonamiento lógico puro, ¿verdad? Y cuando se trata de personas jurídicas, no puede extenderse más de 30 años, dice, ¿verdad? Pero si esas personas jurídicas se disuelven, ahí también queda extinguido el usufructo. Sí, Entonces hacemos un distingo, personas físicas y jurídicas. Pero el principio es el mismo, ¿verdad? sí. Si es por un tiempo determinado, vencido ese plazo, termina. Pero no puede durar más allá de la vida del usufructuario. Y el mismo principio, perdón, persona jurídica más de 30 años no puede durar. Una consulta, doctor, ya Sí. que estamos. El usufructuario podría hacer mejoras en el predio. Siempre que no modifique lo esencial. Esa es una característica del usufructo. Claro, pero por ejemplo, le consulto lo siguiente. Sí, A mí me dan un terreno baldío sí. y yo hago una cancha de fútbol del terreno baldío. Eh, ¿Se podría hacer eso? Y el ejemplo que me estás poniendo, yo creo que sí, ¿verdad? Porque no, vos no estás modificando lo esencial del terreno. Claro, por eso, por ahí viene la consulta, porque Es sé, por usar. ejemplo, que las asociaciones, o sea, el Comité Olímpico cede a las asociaciones, al Club Guaraní, por ejemplo, o al Club Libertad, le cede sus predios durante justamente 30 años, como figura acá, ahora estoy pillando por qué, y ellos hacen canchas de fútbol, qué sé yo, todas esas mejoras, y después tienen que devolver a los 30 años o se renueva, algo así es. Así, así mismo. Pero dos cosas que, por eso tienen que manejar bien el concepto, es usar y gozar de la cosa, ¿verdad? Eh, a ver, yo les planteo, le voy a hacer un poco una, quería dejar para el final de la bolilla, pero ya que estamos en eso, les voy a preguntar. Se le otorga un usufructo, el famoso usufructo vitalicio sobre un inmueble, generalmente se le da a los padres, ¿verdad? ¿Verdad? A alguno de los padres o ambos padres, ¿verdad? El usufructo vitalicio sobre un inmueble. Se alquila el inmueble. Me están siguiendo en el ejemplo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Les pregunto, ¿quién cobra el alquiler? ¿El usufructuario o el dueño? O El titular del usufructuario. usufructo. ¿Ah? El usufructuario. ¿Alguien más? Yo creo que es el dueño, profe. Sí. O sea, tenemos dos posiciones. Usufructuario, dijo un compañero, y el propietario, dijo otro compañero. Bueno, vamos a desmenuzar. Permiso, profe. Sí, No, mi opinión nomás quería dar. sí, El adelante. usufructo consiste en usar y gozar del bien, ¿verdad? Sí. Entonces, la persona que tiene el usufructo debe utilizar ese tiempo. Acá lo que mi duda sería si puede usarlo a través del cobro de alquiler también. No, pero vos hiciste todo el razonamiento. ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, es que debe usar y gozar, usar el bien. La casa tiene que usar y cómo va a alquilar otra vez entonces. Y El alquiler es una forma de espera, uso. espera un poco, voy a preguntarle por la compañía. ¿Qué vos me estás diciendo? Que el usufructuario no puede alquilar el inmueble. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y sí, creo que no, profe, porque debe usar. Bueno. La respuesta es el alquiler percibe el usufructuario. ¿Por qué? Porque es usar y gozar. Y dentro del concepto de goce está la posibilidad de alquilar el inmueble si quiere. Como podrán advertir, si alquila para vivienda, no hay una alteración de la esencia del usufructo, ¿verdad? Bueno, ahí está Bueno, eso yo quería reservar para Buenísimo el punto, profe, para tener bien claro. Sí.
Pero es Muchas gracias. Profe, usar y gozar, ¿verdad? Eso Profe. así habíamos definido, usar y gozar. profe, ¿y el dueño entonces? ¿Qué ¿El pasa dueño qué con el pasa con dueño él? que alquiló entonces el inmueble, por ejemplo? No, pero no estamos hablando que él Perdón. alquiló el inmueble, el usufructuario Sí. alquiló. Ok, pero si el dueño alquiló un terreno, por ejemplo, entonces debería recibir también algo por justamente que alquiló el predio que le pertenece al dueño. ¿Y cómo el dueño va a alquilar un inmueble que está en usufructo? Si él, el derecho real de usufructo concede el uso y el goce a otra persona, a un tercero. Él no está en el uso y goce, por más que sea suyo el inmueble. Él no está en el uso y goce del inmueble. No puede alquilar. Profe, Sí. una vez que el dueño muere, pasa directamente a ser ya dueño, o sea, tiene el dominio del inmueble. ¿Quién es el usufructuario? Sí, sí. No, son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. No hay que confundir eso. Bueno, en los casos que al menos a mí me consta, los casos más utilizados de usufructo se aplican, perdón, a los inmuebles, ¿verdad? El famoso caso cuando los casos de sucesión, generalmente se da esos casos cuando uno de los padres sobrevivientes ya le cede todo a uno o a sus hijos y estos hijos ya aceptan, pero le dan el usufructo vitalicio para que siga viviendo en el inmueble, o en los casos de compra-venta también, ¿verdad? Se le da Permiso, a los, profe. o generalmente cuando terceros compran propiedades de gente de avanzada edad ya, ¿verdad? Entonces le compran y le permiten que viva hasta su muerte, ¿verdad? Eso es aplicable a los inmuebles. Y una modalidad que se usa también en los casos de usufructo es el de los cementerios privados. Jardín de la Paz, todo eso. Ellos no te transfieren la parcela. Ellos lo que te dan es el usufructo. Permiso una consulta, profe, para aclarar nomás. Mira, en el momento que uno da en usufructo, Sí. vamos a ponerle una casa, ya pierde absolutamente entonces el derecho de uso, de goce, de todo, porque ya dio en usufructo. Hay que hacer el siguiente razonamiento. Si vos das en usufructo un terreno tuyo, Una ¿verdad? casa. Bueno, yo le Un terreno con digo una un casa. inmueble, vamos a dejar el inmueble, ¿verdad? Para no confundirnos. Sí, sí, Das en usufructo tu inmueble a una persona. Después vos sí. no podés, porque dos personas al mismo tiempo no pueden usar y gozar de la misma cosa, ¿verdad? Sí. Y bueno, No, si y vos ya... depende, porque si el terreno es grande, de por ahí le das una parte. Ah, bueno, esa es Y otra cosa. después Ya, otra. ahí cambia, ¿verdad? Vimos en el primer artículo que el compañero dio lectura, dijimos que se podía por parte, podía ser divisible. Se puede. En el caso que sea un inmueble de gran extensión, sí, perfecto. Cierta parte se da en usufructo, sí se puede. Pero tiene que estar bien estipulado entonces. Claro, por supuesto, a fin de evitar cualquier confusión. Y tienen que recordar que Excelente. dijimos que se tiene que hacer por escritura pública. ¿Por qué? Porque el derecho real de usufructo, como todos los derechos reales, se tienen que inscribir en los registros. Ya, excelente, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahí vimos, ¿verdad? El plazo máximo de duración del usufructo. Bueno, ¿cuáles son los deberes del usufructuario? ¿Quién puede leer el artículo 2236? Te leo, doctor. Sí. Artículo 2236. Los derechos y obligaciones del usufructuario serán regulados por lo que determine el título constitutivo del usufructo y en su defecto por su insuficiencia por las disposiciones de este código. Bueno, lo que dice este artículo es que los deberes del usufructuario deben estar expresamente mencionados o consignados en el título constitutivo que es en la escritura, ¿verdad? Y
En el causa de ausencia u oscuridad o laguna se aplican las disposiciones del Código Civil. Eso es lo que básicamente señala ese artículo. Bueno. En cuanto al inventario y avalúo, ¿puedes leer el artículo siguiente también, que es el 37? Sí, doctor, te leo. El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, debe hacer a su costa inventario de los bienes muebles y un estado de los inmuebles sujetos al usufructo, en presencia del propietario o su representante. Este requisito del que no podrá dispensársele se, se representa. Cumplirá por instrumento público o privado, pudiendo las partes de común acuerdo referirse a un inventario judicial ya existente. Deberá comprender el avalúo de las cosas muebles y títulos de créditos, cuya disposición corresponda al usufructuario. Bueno, este artículo lo que alude es que la obligación de hacer un inventario, inventario de los bienes antes de entrar en el uso y goce de los mismos, ¿verdad? Por lo general, cuando se establece, siempre hablando de los inmuebles, ¿verdad? El usufructo, en el título constitutivo que es la escritura, se hace una mención de las características generales del inmueble o del terreno, ¿verdad? Y para el caso que la compañera planteó, si es sobre una porción de un inmueble de mayor extensión, entonces, ¿cuál va a ser el área o dimensión otorgada para el usufructo? Bueno, ¿quién puede leer el artículo siguiente, que es el 38, que contempla la situación de qué pasa si no se hace ese inventario? Yo, profe. Adelante. Cuando la entrega se efectuará Se sin efectuare. cumplirse lo dispuesto. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Cuando la entrega se efectuare sin cumplirse lo dispuesto por el artículo anterior, no por ello quedarán perjudicados los derechos del usufructuario, ni se le obligará a restituir las cosas ni sus frutos, pero se presumirá que aquellas se hallaban en buen estado cuando lo recibió. Bueno, lo que dice este artículo es que si no se hace el inventario, eso no implica que el usufructo quede anulado. Se mantiene el usufructo. Pero, como podrán advertir, la última parte de ese artículo establece una presunción legal. ¿Cuál es esa presunción legal? De que las cosas estaban en buenas condiciones cuando fueron recibidas por el usufructuario. Bueno, ¿y cuáles son los derechos del usufructuario? Vimos la obligación y cuáles son sus derechos. ¿Quién puede el artículo 2242? Pausado, no es bastante larguito este artículo. Artículo 2242. El usufructuario tendrá derecho a poseer la cosa y a reclamar su entrega con todos sus accesorios, salvo que el usufructo se limite a una parte de ella, a los frutos naturales, así como a los provenientes del cultivo de la tierra que le pertenecían desde su separación, a los frutos pendientes al comenzar el usufructo sin hallarse obligado a resarcimiento alguno respecto al propietario, a los frutos civiles que por juzgarse adquiridos día por día corresponden al tiempo del usufructo, aunque no los hubiere percibido, a ejercer las servidumbres activas y los derechos de uso y goce que correspondieren al propietario en los fundos ribereños con los lagos o en los inmuebles vecinos, al uso y goce de los aumentos que
la cosa recibiere por accesión, pero no a la parte que al propietario le corresponda en el tesoro que se hallase en el fondo, ni lo que a éste se le abonare por su crédito de medianería o cercas. A ceder el ejercicio del usufructo o darlo en arriendo, pero responderá directamente como fiador. Aun por los menoscabos que sufran los bienes debido a negligencia de quienes les sustituyan, los contratos que celebre terminan al fin del usufructo, salvo los de locación que se regirán por lo dispuesto en este código. A servirse de las cosas que se gastan y deterioran lentamente en los usos a que se las destina, deberá devolverlas en el estado en que se encuentren, salvo la responsabilidad por los deterioros producidos por su culpa. A ejercer todas las acciones inherentes a los derechos comprendidos en el usufructo e intentar las posesorias y petitorias que el nudo propietario estaría autorizado a deducir si este último no hubiera intervenido en tales juicios. Podrá beneficiarse con la sentencia favorable, mas no le afectará la dictada contra el usufructuario y a retener la cosa hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones que le deba el propietario según las reglas de este código. Bueno, entonces en este artículo 2240, que es bastante larguito, entonces tenemos los derechos otorgados al usufructuario, ¿no? Así que como tarea, les pido que den una lectura pausada de los mismos, ¿verdad? Otra persona puede leer el artículo 2244, que es referente a la explotación de minas. ¿Cómo es el tema? Vamos a ver un poco cómo es el tema de las minas. Cuando se da adelante. 2244. Sí. No corresponden al usufructuario de un predio en que existan minas. Los productos de las denunciadas concedidas o que se hallaren en laboreo al principal el usufructo, a no ser expresamente se le hubieran concedido en el título constitutivo, o sea, un usufructo universal. La calidad del usufructuario no obstará el derecho que acuerdan leyes especiales sobre explotación de minerales e hidrocarburos para denunciar y obtener la concesión de las que pudieran existir dentro del precio usufructuado en los términos establecidos por dichas leyes. Bueno, básicamente en los casos de minas, acá hay que distinguir cuáles eran las minas que formaban parte del dominio privado, que podían ser el dominio privado. Aquellas sustancias pétreas o calcáreas, ¿verdad? Que en otras palabras son las canteras, hablando mal y pronto, ¿verdad? Las canteras, la explotación de piedras. Eso puede ser del dominio privado. Lo que este artículo dice es, a la persona que se le concedió el usufructo no tiene derecho a percibir esa explotación, lo producido. ¿Por qué? Porque ahí hay una modificación esencial, ¿verdad? Si se está quitando piedra, salvo que se hubiese pactado eso. Y en los casos de hidrocarburos, obviamente el beneficiario de un usufructo no puede beneficiarse con eso. ¿Por qué? Pregunto en los casos de hidrocarburos, ¿por qué no? Corresponden al Estado. Exactamente, porque forman parte del dominio público del Estado. Y para la explotación tiene que salir una ley especial, ¿verdad? De prospección, explotación, todo eso. Bueno, entonces, sobre este tema en particular de las minas. Bueno. Ahora vamos a ver la siguiente situación. ¿Y qué pasa? Creo que alguien hizo esta pregunta. ¿Qué pasa si el usufructuario hizo mejoras? Vamos a ver qué pasa en esa situación. ¿Quién puede leer el artículo 2246?
Te leo, profe. Sí, Artículo 2246. sí. Al usufructuario le será permitido hacer mejoras en la cosa con tal que no alteren su forma, su substancia, como también reconstruir cualquier edificio arruinado, pero en ambos casos no tendrá derecho al pago de las mejoras o la reconstrucción. Podrá llevarse las mejoras útiles o suntuarias, siempre que con ello obtuviere algún beneficio y fuese posible extraerlas sin daño de la cosa. Tendrá derecho a compensar su valor actual con el de los deterioros que esté obligado a pagar. Si el propietario quisiera retener las mejoras que puedan ser retiradas, deberá el valor de las mismas. Bueno, como podrán ver, entonces el principio general es que entonces las mejoras no tienen el derecho al pago de las mejoras, pero puede retirar las medidas, las mismas, perdón, si es que no altera eh, en la esencia de la cosa. Bueno, eso en cuanto a las mejoras. Ya vimos entonces qué pasa con las mejoras introducidas por usufructuario. Bueno, vimos ya los derechos del usufructuario. Bueno, ahora vamos a ver un poco a qué está obligado. ¿Quién puede leer el artículo 2247? Te leo, La doctor. obligación. Es bastante largo también este artículo. Sí. Adelante. El usufructuario está obligado a usar y gozar de la cosa según el destino económico que ella tuviere al serle entregada y conforme a las reglas de una prudente administración. B. Mantener el estado de la cosa sin que pueda modificarla, aun cuando por su modificación la tornare mejor o más útil. C. No cortar los árboles frutales o de adorno, ni los que hermosean los caminos o dan sombra a las casas. Los árboles frutales que perecieren o cayeren por cualquier causa le pertenecerán, pero deberá reponerlos. D. Reparar por su cuenta los deterioros de la cosa, a fin de conservarla en el estado requerido para su explotación regular, siempre que tales arreglos sean los ordinarios y de causa posterior a su entrega. Estará también obligado a efectuar las reparaciones extraordinarias cuando han sido causadas por falta de las reparaciones de conservación a cargo del usufructuario o proveniesen de su culpa. E. Satisfacer los impuestos que graven los frutos y las deudas correspondientes al goce de la costa. F. Concurrir con el nudo propietario al pago de las cargas que durante el usufructo hubieren sido impuestas a la propiedad. G. Contribuir a los gastos de cerramientos forzosos y deslinde con el pago de los intereses legales, siempre que fueren requeridos por vecinos de la propiedad, cuyo monto corresponda a satisfacer al nudo propietario. Podrá el usufructuario optar por el pago total de esos gastos, con cargos de restitución sin intereses al fin del usufructo. Esta regla se aplicará a las cargas a que se refiere el inciso F y a los gastos causados por la apertura de calles y caminos u otros similares. H. Ejercer las servidumbres activas y a impedir los actos de terceros que turben los derechos del propietario, dando a este aviso de ello. Y comunicar inmediatamente al propietario la destrucción o deterioro de la cosa o cuando ésta exija reparaciones extraordinarias. Y J. Constituir por el tiempo del usufructo seguro contra incendio y otros siniestros, cuando así lo impusieren las reglas de una prudente administración, y a pagar las primas si la cosa ya estuviere asegurada. El crédito contra el asegurador pertenece al nudo propietario. En caso de inobservancia de los incisos H e I, responderá al dueño por los perjuicios irrogados, como si provenieren de su culpa.
Bueno, como podemos hacer un resumen general de las obligaciones del usufructuario diciendo que debe mantener la cosa dada en usufructo en las mismas condiciones en que la recibió, ¿verdad? Sin alterar su sustancia. Y poner la diligencia debida que es impuesta a un buen administrador para mantener la cosa en las condiciones que la recibió, ¿no? Haciendo un resumen general, es básicamente esa es la obligación principal del usufructuario. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son los derechos y obligaciones de la otra parte interviniente, para llamarle de alguna manera, dentro de la figura del usufructo, que es el propietario, que en esta sección lo individualizamos bajo la denominación de nudo propietario. Nudo propietario. Vamos a ver primero cuáles son los derechos del nudo propietario. ¿Quién puede leer el artículo 2261? ¿Te leo, doctor? Adelante. Artículo 2261. El nuevo propietario podrá: A. Ejecutar los actos que exigiere la conservación de las cosas. B. Reconstruir los edificios destruidos por accidentes. C. Inspeccionar con moderación el bien dado en usufructo. D. Enajenar e hipotecar la cosa y constituir servidumbres activas y pasivas. Estas últimas no podrán ejercerse sin el asentamiento del usufructuario. El Mientras, consentimiento. acá está mal escrito, entonces sale asentimiento, perdón, del usufructuario mientras subsista su derecho. E. Demandar la cesación del empleo abusivo por parte del usufructuario que cause peligro a la cosa. F. Exigir del usufructuario el cumplimiento de todas sus obligaciones sin esperar que termine el usufructo. G. Cobrar las reparaciones a cargo del usufructuario. Y H. En general, ejercer todas las facultades cuyo uso no irrogue perjuicio o molestias al usufructuario. Bueno, en ese artículo entonces están enumerados los derechos del nudo propietario. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Pueden leer también el artículo siguiente, que es el 62. Y otro. El nudo propietario no podrá dañar o restringir los derechos del usufructuario, ni hacer reformas en la cosa, aunque no perjudiquen a éste. No tendrá obligación de retirar los materiales, árboles u otras partes constitutivas de la cosa que provengan de destrucciones de ella si prefiriese abandonarlos. Bueno, básicamente lo que dice este artículo es que el nudo propietario debe respetar el usufructo. Debe respetar el usufructo, no debe ejercer actos que puedan dañar o disminuir los derechos concedidos o conferidos por el usufructo. Bueno, ahora ya vimos la forma de constituir el plazo máximo, las obligaciones del usufructuario, derecho de obligación usufructuario, derechos y obligaciones del nudo propietario. Y ahora vamos a ver cómo se termina el usufructo. ¿Cuáles son las causas de extinción del usufructo? Bueno, esto está previsto en el artículo 2264. Les voy a leer yo ahora. Bueno, y dice lo siguiente. Sin perjuicio de las causas extintivas de los derechos reales y de lo convenido por las partes, el usufructo se extingue por, primero, pérdida total o destrucción total de la cosa, no siendo esta fungible. Bueno, obviamente este inciso se aplica a las cosas muertas, ¿verdad? Y es más que lógico, si la cosa se perdió o se destruyó, ¿qué derecho real de usar y gozar vas a aplicar sobre una cosa que no está en tu posesión? Segundo, por la muerte del usufructuario, y si fuera a favor de una persona jurídica y no se hubiera determinado plazo al cabo de 30 años. Bueno, esto es concordante con el artículo que habíamos leído anteriormente.
por el vencimiento del plazo de duración. Bueno, esto es aplicable en los casos de que se hubiese establecido por contrato, por el acaecimiento del plazo acordado. Por cesación de la causa que lo originó. Bueno, si la concesión del usufructo tiene una razón o motivación por haberse cumplido entonces esa causal. Por consolidación o confusión. Bueno, esto se refiere a cuando, en los casos de inmuebles, vamos a poner el caso de los inmuebles, el usufructuario se convierta también en propietario. Entonces, desaparece el usufructo. ¿Por qué? Porque una de las características, que es el de recaer sobre cosa ajena, desaparece. El F, por no uso durante 10 años. Si no se usa por 10 años, es una causal de extinción. Y el G, por renuncia del usufructuario. Bueno, esto también resulta lógico, ya que si el derecho real del usufructo se otorga en beneficio de una persona determinada, y si esa persona ya no quiere el usufructo, resulta más que lógico que pueda renunciar a ello, ya que es un derecho, no una carga. Bueno, entonces ahí tenemos las causales de extinción del usufructo. Y finalmente, el programa nos pide usufructo sobre derechos y también sobre un patrimonio. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2267? Leo, profe. Sí. Artículo 2267. Sí. Se aplicará al usufructo de derecho lo dispuesto sobre el de cosas con las modificaciones que se establecen seguidamente. Los derechos intransmisibles no pueden ser objeto de usufructo. Bueno, básicamente entonces este artículo dice que se aplican los mismos principios del usufructo sobre cosas, ¿verdad? Con las modificaciones señaladas en esa sección. Y como tarea les encargo un poco, no son muchos artículos, son 5 artículos, para que lean cuáles son las distinciones consignadas en esta sección referente al usufructo de derechos. Pueden leer también el artículo 2274, que es el usufructo sobre patrimonio, sobre un patrimonio. Artículo, profe. 2274. 74. El usufructo constituido sobre un patrimonio o parte alícuota del mismo se reglará por las disposiciones siguientes y subsidiariamente en cuanto sean aplicables por las relativas al usufructo de cosas y derechos. Al usufructuario de parte alícuota se aplicará en proporción a su cuota cuando se establece respecto de los que sea de todo el patrimonio. Bueno, entonces se aplica, o mejor dicho, se aplica las disposiciones contenidas en la sección y en forma subsidiaria lo dispuesto en la sección referente a al usufructo de derechos y el usufructo de derechos. Bueno, también, estos son 5 artículos también, siguiente al artículo 2274. Les dejo como tarea para que puedan leer las modificaciones introducidas en esta sección. Bueno, entonces por hoy llegamos hasta aquí. Si alguien tiene alguna consulta con derecho al derecho real de usufructo, recordando que básicamente siempre hay que manejar el concepto. Es el derecho de usar y gozar de una cosa que pertenece a un tercero, sin modificar o alterar la esencia del mismo. ¿Alguna consulta? Profe, una consulta.
Al respecto del primer parcial, por si acaso no tenemos todavía nota para... La nota está, de hecho, siempre terminó el examen y ya está. En el sistema están las notas. Lo que pasa es que yo no tengo todavía la planilla de los alumnos. La facultad no me pasó todavía la planilla de alumnos. Entonces, es por eso que ni bien yo tenga eso, cargo los datos y no tengo ningún inconveniente para pasarles a ustedes. Pero mientras la facultad no me pasa la lista de matriculados, no puedo cargar eso. Yo sé, les voy a pedir que se pongan un instante del lado del profesor. Ustedes son casi, creo que son los más de 300 alumnos, ¿verdad? Así mismo, doctor. Sí, profe. Cuesta muchísimo, muchísimo cargar una planilla con semejante cantidad de alumnos. Y ni se imaginan lo complicado que es cuando hay alumnos que rinden y no están en la lista. Te pasas media hora, una hora buscando su nombre. Y yo entonces opté por Lozano. Cuando la facultad me pase la lista de matriculados, yo cargo y les paso sin inconveniente. Eso nomás, no es inconveniente, esa es la razón para llamarla de alguna manera. Y ya que estamos hablando sobre el punto, les pregunto, ¿ya está cerrado la matrícula o está todavía abierto? Tengo entendido que hasta hoy, profe. ¿Está todavía abierto? Sí, hasta hoy tengo entendido. Ya estamos por terminar el semestre y ahí vean, ese es el ejemplo. Estamos por terminar ya el semestre y están todavía matriculando alumnos. Hay algunos tardíos luego, doctor. Y por eso, yo le estoy dando esta explicación para que la entiendan. No solo a mí, ¿verdad? Todos los profesores estamos en la misma situación. Nos crea para el registro de las notas, asistencia, trabajo práctico, te hace trabajar mal, para llamarle de alguna manera así, usar los términos de fácil comprensión, ¿verdad? Te hace trabajar mal. Y muchas veces estás dando vueltas por la lista, por el nombre de 2, 3, 4 que no están ni siquiera matriculados. Eso es lo que pasa. Ok, profe, y la segunda pregunta es sobre al respecto de la actividad. ¿Hasta qué fecha? Hoy publiqué la segunda actividad. ¿Hasta qué fecha podemos entregar eso, profe? Y ahí está la fecha ahí, en el, 8 de noviembre. Ok, gracias. hasta las 12, mediodía. Bueno, ya que estamos en ese, ¿cuándo fijamos nuestra segunda fecha de parcial? Todavía no lo fijamos, ¿verdad? Todavía no, doctor. Bueno, ya que estamos en este tema de conversación, ¿qué les parece si fijamos para el 21 de noviembre? Yo les planteo 21 de noviembre y ustedes me contestan el miércoles. Listo, profe. Ya. Anotado, doctor. Dale, perfecto. Bueno, y lo que sí les voy a pedir es, para la segunda actividad, entreguen con tiempo, ¿verdad? Porque un minuto que envían tarde, a mí el sistema ya me registra con envío tardío. ¿Verdad? Y vuelvo a lo que les expliqué rápidamente, ¿verdad? Yo cuando hago el cómputo de quién envió el trabajo, directamente entro en la planilla y veo lo que me dice el sistema. Me dice entregado, o si no me dice no entregado o entregado con retraso. Y ya habíamos acordado que solamente lo que me dicen entregado yo voy a dar el visto bueno. Así que les pido que envíen con tiempo, no dejen para última hora. Tienen más que suficiente el tiempo, más de una semana, porque el martes recién se entrega. Así que no dejen para última hora. Doctor, ese trabajo es individual, ¿verdad? Individual, eso es para el cómputo de la asistencia. Excelente, doctor. Gracias. Más adelante le voy a dar, vamos a ver si ya el miércoles o en el transcurso de esta semana les doy ya el tema del trabajo práctico, que ese sí va a ser individual. Gracias, doctor. Por fin, individual. Gracias, doctor. ¿Por qué suelen ser grupal los trabajos de ustedes? Sí, así mismo, doctor.
famoso uno hace y el resto no hace, ¿verdad? Un clásico. Clásico. Bueno, esto, bueno, nos volvemos a conectar Gracias, el doctor. próximo Muchas gracias. miércoles. Dale, Gracias, profe. dale, hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Dale, hasta luego.